Arquitectura astral. ¿Qué tienen en común una montaña, una pirámide y el brillo de Venus en el cielo? Para los habitantes de Teotihuacán, eran parte de un mismo lenguaje para leer y dialogar con el tiempo. En esta ciudad, la arquitectura no funcionaba solo para habitarse, también era un medio para observar, interpretar y materializar el orden del universo. El diseño de esta metrópoli fue concebido en diálogo permanente con los movimientos de los astros y con la geografía que la rodea. Para quienes habitaron esta ciudad, las montañas, los manantiales y el horizonte no eran simplemente elementos naturales, formaban parte de una geografía sagrada, cargada de significado. El cielo ofrecía señales constantes, el recorrido anual del Sol, los movimientos de la Luna y las apariciones de Venus permitían observar el paso del tiempo y organizar la vida colectiva. En este contexto, la arquitectura cumplía una función esencial: revelar esos ciclos celestes. Hoy solemos pensar en el tiempo como algo abstracto que medimos con relojes y calendarios. En Teotihuacán, en cambio, el tiempo podía observarse directamente en el diálogo preciso entre la arquitectura, el paisaje y el cosmos. Las principales construcciones de Teotihuacán parecen haber mantenido relaciones específicas con distintos cuerpos celestes. La pirámide de la Luna está asociada principalmente a la trayectoria del Sol. Su posición dentro del paisaje habría permitido identificar fechas importantes relacionadas con los ciclos agrícolas. La pirámide del Sol presenta una relación más compleja. Sus alineaciones muestran vínculos tanto con el Sol como con la Luna, integrando ambos astros en una misma concepción del espacio. Por su parte, la ciudadela representa el sistema más sofisticado. En ella convergerían referencias al Sol, la Luna y Venus, reuniendo los tres cuerpos celestes más importantes de esta interpretación del paisaje sagrado. Mientras los astros repetían sus recorridos una y otra vez, los monumentos permanecían inmóviles, marcando esos ritmos cósmicos en el paisaje. De esta manera, la ciudad entera puede entenderse como un gran cosmograma, una representación material del orden del universo. La relación que Teotihuacán fijó entre la arquitectura y los astros nos invitan a observarla de otra manera. Aún hoy, sus monumentos siguen mirando el horizonte y nos recuerdan que toda civilización ha buscado comprender el lugar que ocupa bajo las estrellas.